El reloj marcaba las 6 de la mañana en Guadalajara, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las cúpulas de las iglesias coloniales y el murmullo de la ciudad comenzaba a despertar. El doctor Alejandro Torres caminaba con paso firme hacia el hospital civil, su bata blanca perfectamente planchada, el estetoscopio colgando como una medalla de honor y la mente puesta en la larga jornada que lo esperaba. Era conocido por todos como un hombre de precisión, de manos firmes y mente calculadora, el tipo de cirujano al que no se le escapaba un detalle. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable se ocultaba un vacío que lo consumía silenciosamente. Su vida parecía perfecta, un matrimonio estable con Mariana, una hija adolescente llena de sueños llamada Sofía y una carrera que lo había convertido en uno de los especialistas más respetados de Jalisco. Pero dentro de él habitaba una grieta. Desde la muerte de su madre, ocurrida en un hospital rural de Michoacán, Alejandro había cerrado las puertas a cualquier idea de fe. No rezaba, no encendía veladoras, no buscaba consuelo en santos ni vírgenes. Para él, la ciencia era el único altar válido, y la sala de operaciones, su templo. Aquel día, mientras ajustaba su mascarilla antes de entrar al quirófano, un pensamiento lo golpeó con fuerza. Hoy puede ser el día en que todo cambie, aunque aún no lo sepa. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal para que no te pierdas historias tan impactantes como esta. Alejandro saludó a los residentes con un gesto breve, sin demasiada emoción. La rutina de revisar expedientes médicos, dar órdenes rápidas y verificar que el equipo estuviera listo, se había convertido en una coreografía automática. El hospital estaba repleto, como siempre. Afuera, los pasillos hervían con los pasos de enfermeras, familiares angustiados y vendedores ambulantes que ofrecían tamales y café a quienes pasaban la noche en vela esperando noticias de algún ser querido. Guadalajara era un mosaico de contrastes. En el centro histórico, los mariachis llenaban de música la plaza de los mariachis. En los barrios más humildes, las familias encendían veladoras a la Virgen de Zapopan pidiendo protección. Y en las salas del hospital, la vida y la muerte se disputaban cada minuto. Alejandro se movía entre esos mundos con una frialdad casi quirúrgica, convencido de que la devoción no salvaba a nadie, que lo único que realmente importaba era la destreza de sus manos. Aún así, la voz de Mariana resonaba en su mente cada vez que ella encendía una vela en la sala de la casa. Alejandro, un poco de fe no te haría daño. La fe no detiene hemorragias, Mariana, respondía él, con la dureza de alguien que había enterrado sus esperanzas hacía años. Esa mañana, mientras tomaba un café rápido en la cafetería del hospital, su hija Sofía le envió un mensaje. «Papá, hoy rezo por ti, que todo salga bien en tus cirugías». Alejandro suspiró sin responder de inmediato. La ternura de su hija lo conmovía, pero también lo hacía sentir ajeno, como si perteneciera a otro mundo en el que ya no creía. Lo cierto es que, aunque intentaba ocultarlo, el peso de sus recuerdos lo perseguía. El día en que su madre murió, él estaba presente. Había sido testigo de cómo las oraciones desesperadas de su familia no lograron cambiar el destino. Ese fue el momento en que decidió que nunca más se dejaría engañar por la ilusión de un milagro. Desde entonces, se entregó a la ciencia con la devoción que otros entregaban a Dios. Ahora, con un expediente entre sus manos y la sala de operaciones esperando por él, Alejandro no podía imaginar que estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida. No sería un caso clínico complicado ni un procedimiento médico innovador. Sería algo que iba mucho más allá de lo que su mente lógica podía aceptar. Algo que pondría de cabeza todo lo que creía saber sobre la vida, la fe y el poder de la ciencia. Con la bata ajustada, los guantes puestos y la determinación de siempre, abrió la puerta del quirófano. El murmullo de los monitores lo recibió como un viejo amigo. En su interior, sin embargo, un presentimiento crecía. Nada volvería a ser igual después de ese día. El turno avanzaba con la rutina habitual.
hasta que un ruido apresurado de camillas y voces alteradas interrumpió la calma relativa del hospital. Un joven había llegado de emergencia, víctima de un fuerte accidente en la carretera hacia Tequila. La sangre le cubría parte del rostro y el pecho, y cada respiración parecía una lucha contra el tiempo. Los paramédicos, sudorosos y tensos, intentaban transmitir la gravedad del caso mientras empujaban la camilla por los pasillos. Doctor Torres, politraumatizado grave, accidente automovilístico, informó una de las médicas residentes con la voz entrecortada. «Prepárense, lo llevamos a quirófano de inmediato», ordenó Alejandro con firmeza. En los pasillos, los familiares del joven corrían detrás de la camilla. Una mujer mayor sostenía un rosario con las manos temblorosas, sus labios murmuraban plegarias apresuradas. A su lado, un hombre con sombrero de palma repetía en voz alta: «Virgencita de Guadalupe, no nos lo quites, por favor». El contraste era evidente. Mientras la familia se aferraba a la fe como única esperanza, Alejandro enfocaba cada pensamiento en la ciencia, en los protocolos médicos y en la frialdad de las estadísticas. Para él, lo que importaba era controlar la hemorragia, estabilizar signos vitales y actuar con rapidez. Ya en la sala de preparación, Alejandro observó de reojo a los familiares. Vio cómo encendían una pequeña veladora que habían traído escondida en un bolso, un gesto prohibido en esa área del hospital. El guardia intentó retirarla, pero Alejandro lo detuvo con un gesto seco. No era momento de conflictos secundarios. «Doctor, el paciente tiene fracturas múltiples y posible perforación interna», le informó la residente. «Entendido. Vamos a necesitar sangre de inmediato y preparen todo para abrir abdomen», respondió él, con voz segura. La madre del joven, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a Alejandro antes de que entrara al quirófano. «Doctor, por favor, hágalo todo, pero no lo deje solo. Dios lo acompaña, y usted también». Alejandro evitó prolongar la conversación. No era hombre de promesas vagas, solo de hechos concretos. «Haré lo que esté en mis manos, señora». El quirófano se llenó del característico olor a desinfectante. El equipo quirúrgico se movía rápido, como piezas de un engranaje bien aceitado. El monitor cardíaco mostraba cifras que descendían peligrosamente. El joven luchaba por mantenerse con vida. Alejandro se concentró en cada movimiento, su mente trabajando como un reloj preciso. Pero la imagen de la madre suplicante no lo abandonaba. Recordaba sus palabras, la mezcla de súplica y fe que lo había descolocado por un instante. Se preguntó por qué esas palabras lo habían tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras preparaban al paciente para la cirugía, una enfermera comentó en voz baja: «Dicen que salió volando del coche, que sobrevivió de milagro». Alejandro frunció el ceño. «No es un milagro, es resistencia física. Vamos a enfocarnos». Sin embargo, la duda quedó flotando en el aire. Afuera, en la sala de espera, los familiares encendieron más veladoras improvisadas, colocándolas sobre una banca de metal. Rezaban en voz alta, con la cadencia típica de los rosarios mexicanos. Cada Santa María, Madre de Dios, parecía chocar contra las paredes frías del hospital, llenando el espacio con un fervor que ni los médicos podían ignorar. Dentro, Alejandro ajustó su mascarilla y se preparó para iniciar el procedimiento. Respiró hondo, intentando bloquear todo lo externo, como hacía siempre. La disciplina, la técnica y la ciencia eran su escudo contra el caos, pero en el fondo, algo lo inquietaba. La fe de aquella familia parecía tan intensa, tan palpable, que resultaba imposible no sentir su peso. El monitor emitió un pitido agudo. El corazón del joven comenzaba a debilitarse con rapidez. Alejandro apretó los dientes, consciente de que estaba entrando en terreno crítico. No había margen de error. Su equipo esperaba su orden. La presión se acumulaba y, sin saberlo, esa cirugía se convertiría en la puerta hacia un acontecimiento que superaría todo lo que jamás había imaginado. El bisturí ya estaba listo sobre la mesa cuando un recuerdo se abrió paso en la mente de Alejandro, como una herida que nunca terminó de cerrar. El rostro ensangrentado del joven en la camilla,
Lo había hecho retroceder, sin quererlo, a otro hospital, a otro tiempo, en un pueblo de Michoacán donde la muerte había dejado una marca imborrable. Era un hospital modesto, con paredes desconchadas y pasillos donde el olor a humedad se mezclaba con el de medicamentos baratos. Allí, años atrás, su madre había ingresado por una complicación cardíaca. Alejandro, aún joven pero ya médico, había corrido desesperado hasta su cama, confiado en que su conocimiento podía salvarla. Lo que encontró fue la impotencia. Los recursos eran escasos, el equipo obsoleto, y cada minuto que pasaba la acercaba más al final. Recordaba vívidamente la escena, sus hermanas rezando a la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, su padre de rodillas en silencio y su madre mirándolo con una ternura resignada. «Alejandro, hijo, no te culpes. Hay cosas que solo Dios decide», susurró ella, apenas audible. Él le sostuvo la mano con fuerza, negando con la cabeza. «No, mamá. Voy a sacarte de esta, te lo prometo». Pero no lo logró. La máquina cardíaca emitió ese pitido largo y desesperante que se graba en la memoria para siempre. Ese día, en medio de lágrimas, Alejandro sintió que no solo había perdido a su madre, sino también la fe. El dolor lo convirtió en otro hombre. Mientras sus hermanas encendían veladoras y cantaban plegarias, él salió del hospital con el corazón endurecido, convencido de que jamás volvería a creer en un Dios que había permitido tal injusticia. Ahora, de pie frente a la camilla del joven accidentado, esa herida invisible ardía otra vez. Cuando llegó a casa aquella noche, después de turnos eternos, Mariana lo esperaba con una taza de té de canela. Su esposa siempre fue su equilibrio, una mujer de mirada serena y profunda fe. «¿Difícil el día?», preguntó, con voz suave. Alejandro dejó el maletín en el sillón y se sentó exhausto. «Un accidente grave. Logramos estabilizarlo, pero apenas». Afuera, la familia rezaba como si eso fuera a cambiar algo. Mariana lo miró con compasión, pero también con firmeza. «Alejandro, ¿y si cambia algo? No siempre podemos verlo, pero yo creo que la oración sí mueve». Él bufó con ironía. «Mueve sentimientos, no corazones detenidos. Eso lo hace un desfibrilador». Sofía, su hija, escuchaba desde el comedor, con los libros de preparatoria abiertos frente a ella. Intervino con timidez. «Papá, la abuela siempre decía que Dios se manifiesta en las manos de los médicos. Tal vez, sin que lo notes, tú eres parte de eso». Alejandro la observó en silencio, sorprendido por la madurez de sus palabras. Sofía tenía 16 años y una fe sencilla, heredada de Mariana. A veces, ese contraste con su propio escepticismo lo hacía sentir fuera de lugar dentro de su propia familia. Esa noche, al acostarse, Alejandro cerró los ojos y el rostro de su madre apareció de nuevo en su memoria, con aquella expresión de paz que lo había desconcertado incluso en el momento de su muerte. ¿De dónde había sacado esa calma si la vida se le escapaba entre las manos? Él nunca lo entendió. Lo único que recordaba con claridad eran sus últimas palabras. «Hay cosas que solo Dios decide». Al amanecer, cuando salió rumbo al hospital, la ciudad de Guadalajara ya hervía de actividad. El sonido de los camiones urbanos, los vendedores ofreciendo tortas ahogadas en las esquinas, y el aroma a café recién molido lo acompañaban camino a su jornada. Pero por más que intentara enfocarse en lo inmediato, esa sombra del pasado lo perseguía, recordándole que su vida estaba construida sobre una herida que jamás había sanado. Lo que Alejandro no sabía era que, en el quirófano que lo esperaba, esa herida pronto sería tocada de una manera que pondría a prueba todo lo que creía imposible. El silencio del quirófano era tan denso que parecía poder cortarse con un bisturí. Solo el pitido constante de los monitores rompía la quietud, marcando el frágil pulso del joven que yacía sobre la mesa. Alejandro ajustó los guantes con precisión y se colocó frente al cuerpo herido. Sus ojos, serios y atentos, recorrían cada instrumento dispuesto en orden milimétrico.
El olor penetrante a yodo impregnaba el aire, mezclado con la frialdad metálica de las superficies esterilizadas. «Doctor, presión bajando a 80», informó la anestesióloga con voz firme. «Manténganlo estable. Vamos a entrar ya mismo», respondió Alejandro sin titubear. El equipo médico se alineó como un ejército disciplinado, cada uno con su función clara. La residente principal, nerviosa, intentaba seguir el ritmo. Alejandro lo notó, y sin apartar la vista del paciente, murmuró: «Tranquila, confía en lo que sabes. Aquí cada segundo cuenta, pero el miedo solo estorba». Ella asintió, respirando hondo. Era la manera de Alejandro de enseñar, duro, pero con una confianza que contagiaba seguridad incluso en medio del caos. Los segundos parecían eternos. El monitor emitía picos irregulares, y las manos de Alejandro se movían con destreza, como si cada movimiento estuviera ensayado miles de veces. Sin embargo, en su interior no todo era calma. Un eco del pasado latía en su mente, recordándole a su madre, recordándole que no siempre había respuestas ni victorias. El bisturí rozó la piel del paciente. La incisión fue precisa, acompañada del olor metálico de la sangre fresca que se mezclaba con los químicos estériles del quirófano. La tensión se elevó. La residente alcanzó las pinzas y Alejandro, con voz firme, dio la orden. «Abrimos abdomen. Necesitamos visualizar la fuente de la hemorragia». La sangre brotó con fuerza, confirmando lo que temían: una lesión grave en órganos internos. El murmullo del equipo se volvió más rápido, los movimientos más intensos. Alejandro no perdió el control. Sus ojos se concentraban con un brillo acerado. Su mente calculaba cada decisión con frialdad matemática. «Doctor, ritmo cardíaco inestable», dijo la anestesióloga. «Ya lo sé, aguanten. Todavía tiene margen y yo también». El sudor comenzaba a resbalar por la frente bajo la mascarilla. El quirófano era un campo de batalla donde cada respiración del paciente era una victoria parcial. Alejandro sentía el peso del momento como pocas veces antes. Este no era un caso común. Había algo diferente en el aire, una tensión que iba más allá de lo físico. Mientras trabajaba, levantó la vista un segundo y vio a su alrededor. Los ojos del equipo estaban puestos en él, como si de sus manos dependiera no solo la vida de un hombre, sino la fe de todos los presentes. Esa presión, lejos de debilitarlo, lo impulsaba a mantener la concentración absoluta. «Doctor, ¿cree que logre salir de esta?», preguntó la residente en un susurro, casi temiendo la respuesta. «No vine aquí a creer, vine a hacerlo, y vamos a sacarlo adelante», contestó Alejandro con la convicción que necesitaba transmitir, aunque en el fondo sabía que el margen era mínimo. El tiempo se volvió relativo, minutos que parecían horas, movimientos que se grababan como destellos de precisión. Cada decisión de Alejandro podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su respiración era controlada, pero en su interior una voz susurraba dudas que no se atrevía a expresar. El corazón del joven temblaba en los límites. Alejandro sintió cómo su propia mente se dividía entre la lógica fría de la medicina y un presentimiento extraño que no podía explicar. Y justo en ese instante, mientras mantenía las pinzas firmes, el aire en el quirófano pareció transformarse. Algo, invisible pero poderoso, estaba a punto de irrumpir en ese espacio donde la ciencia reinaba. El bisturí descansaba un segundo sobre la mesa auxiliar cuando Alejandro, sin comprender cómo, sintió que el tiempo se ralentizaba. El pitido del monitor se volvió un eco distante, como si el sonido viniera desde otro mundo. El quirófano, lleno de movimiento segundos antes, quedó suspendido en un silencio extraño. Todo a su alrededor parecía detenido. Las manos de la residente congeladas en el aire, la gota de sangre suspendida a mitad de camino hacia el suelo, incluso su propia respiración sonaba como un rumor lejano. El corazón de Alejandro latía con fuerza, pero no era de nerviosismo, sino de una energía distinta, imposible de describir. Levantó la vista,
buscando comprender qué estaba ocurriendo, y fue entonces cuando lo vio. Frente a él, en el borde de la mesa quirúrgica, una figura luminosa apareció con suavidad. No era deslumbrante hasta cegar, sino una presencia cálida, serena, que llenaba el espacio con una paz indescriptible. Sus ojos eran profundos, transmitían compasión infinita, y su rostro, inconfundible, lo atravesó como una certeza. Estaba viendo a Jesús. Alejandro parpadeó incrédulo. Intentó mover los labios, pero ningún sonido salió de su boca. Todo en él gritaba que aquello era imposible, que su mente le estaba jugando una trampa causada por el cansancio extremo. Sin embargo, la presencia estaba allí, mirándolo directamente, con una calma que desarmaba cualquier duda. Jesús habló. Su voz no resonó en el aire como un sonido físico, sino que se sintió dentro del corazón de Alejandro, como si siempre hubiese estado allí, esperando ser escuchada. No temas, Alejandro, tus manos son valiosas, pero no son solo tuyas, yo también obro a través de ellas. El cirujano sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Quiso replicar, negar, decir que él no creía en nada desde hacía años, pero las palabras se atoraban en su garganta. Lo único que pudo hacer fue bajar la mirada hacia el joven herido en la camilla. Jesús continuó, la vida no depende únicamente de tu destreza. Hay un soplo que no controlas, un misterio que no te pertenece. No olvides que no estás solo en esta lucha. Alejandro sintió que el aire del quirófano se llenaba de un calor suave, distinto al frío metálico habitual. Una parte de él quería rendirse a esa paz, pero otra, la parte racional y endurecida por años de escepticismo, gritaba que aquello era una alucinación. «¿Qué me está pasando?», murmuró apenas con un hilo de voz que nadie más escuchó. Jesús lo miró con ternura, como un padre que comprende la rebeldía de su hijo. «Te estoy recordando lo que nunca debiste olvidar. La ciencia es un don, pero la fe es el aliento que la sostiene». Alejandro, con las manos temblorosas bajo los guantes, sintió que una lágrima amenazaba con escapar. Apretó los párpados un instante, intentando aferrarse a su lógica. Cuando los abrió, la figura seguía allí, inmutable y radiando serenidad. El tiempo que había quedado suspendido comenzó a retomar su curso lentamente. El pitido del monitor volvió a sonar, las manos de la residente continuaron su movimiento y la gota de sangre cayó finalmente al suelo. Pero dentro de Alejandro, nada volvió a ser igual. Jesús, antes de desvanecerse en la luz, pronunció una última frase que quedó grabada en su alma. «Confía, Alejandro, yo estoy contigo». Y de pronto, el quirófano volvió a la normalidad. El ruido de los instrumentos, las órdenes rápidas, los latidos irregulares del paciente, regresaron como un golpe de realidad. Alejandro parpadeó, intentando convencerse de que todo había sido producto de su mente agotada, pero en su interior sabía que lo que había visto y escuchado superaba cualquier explicación médica. Mientras retomaba el bisturí con firmeza, un temblor invisible lo atravesó. Algo había cambiado, aunque todavía no entendía qué. El bisturí seguía en su mano, pero Alejandro sentía que ya no era el mismo. El sudor se acumulaba bajo la mascarilla y la respiración se le hacía pesada, como si acabara de correr kilómetros. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que el resto del equipo también había presenciado lo ocurrido. Sin embargo, todos seguían inmersos en su trabajo, ajenos a lo que para él había sido una experiencia imposible de ignorar. «Doctor, la hemorragia está cediendo», avisó la residente concentrada en el campo quirúrgico. «Bien, continúen», respondió Alejandro, intentando que su voz sonara firme, aunque por dentro temblaba. El contraste era brutal. Para los demás, todo transcurría como una cirugía más, cargada de tensión pero dentro de lo esperado. Para él, en cambio, la sala se había convertido en un umbral entre la ciencia y algo inexplicable. Su mente racional buscaba explicaciones con desesperación. Debe ser el cansancio, las horas sin dormir, la presión del momento, se repetía. Pero al recordar la voz que había escuchado tan clara y profunda,
Un escalofrío le recorría la espalda. Nunca un sueño había sido tan vívido, nunca una alucinación había dejado esa huella de certeza. Mientras las pinzas cerraban vasos y el monitor se estabilizaba poco a poco, Alejandro sentía que dos mundos chocaban dentro de él. El médico, formado en años de estudio, gritaba que todo había sido producto de su agotamiento, mientras una parte más profunda, que había enterrado desde la muerte de su madre, susurraba que aquello había sido real. ¿Está bien, doctor?, preguntó la anestesióloga al notar su mirada perdida durante unos segundos. Sí, solo concéntrense. No hay espacio para distracciones, respondió, aunque sabía que la distracción estaba en su interior. El quirófano recuperó su ritmo habitual. Pinzas, suturas, órdenes cortas, la mecánica perfecta de un equipo entrenado. Alejandro se obligó a entrar en ese compás, a refugiarse en lo que conocía. La precisión de sus manos, la seguridad de la técnica. Y aún así, en cada movimiento resonaba la voz que le había dicho: «Tus manos son valiosas, pero no son solo tuyas». Al terminar la fase más crítica, la residente se inclinó hacia él. «Doctor, fue muy arriesgado, pero lo logró». «No lo logré yo», respondió Alejandro casi en un murmullo. La residente lo miró confundida, sin comprender esas palabras. Alejandro bajó la cabeza y no añadió nada más. Cuando la cirugía concluyó y el paciente fue trasladado a cuidados intensivos, el equipo respiró con alivio. Afuera, seguramente la familia seguía rezando, sin saber aún que la vida del joven había sido sostenida por un hilo, y que ese hilo, para Alejandro, había estado en manos de algo que desafiaba toda lógica. Se quitó los guantes lentamente, como si cada movimiento pesara toneladas. El eco de la voz seguía vivo en su pecho. ¿Cómo podía explicar lo que había vivido? ¿Y a quién se lo contaría sin que lo tomaran por loco? Caminó hacia el vestidor, con la bata colgando floja en su cuerpo. Frente al espejo, se miró a los ojos. «Estoy perdiendo la cordura», susurró, pero al mismo tiempo dentro de él surgía una duda inquietante. ¿Y si no era locura? ¿Y si de verdad había visto lo que creyó ver? El recuerdo de su madre regresó, con aquella frase de despedida: «Hay cosas que solo Dios decide». Alejandro cerró los ojos con fuerza. Llevaba años negando esa posibilidad, pero lo vivido en el quirófano lo había hecho tambalear. No sabía qué pensar ni cómo enfrentar lo que había presenciado. Lo único seguro era que esa experiencia lo había marcado, y aunque intentara olvidarla, la voz que escuchó no lo abandonaría jamás. El bisturí volvió a deslizarse con precisión quirúrgica. Alejandro, aunque perturbado por lo que había presenciado, se aferraba a la rutina de su oficio. Cada movimiento medido, cada sutura exacta, eran un ancla que lo mantenía dentro de la realidad tangible. Sin embargo, en lo profundo de su mente, el eco de aquella voz resonaba con fuerza, como si estuviera grabado en su propia piel. «Sujeta aquí», ordenó a la residente, que obedeció de inmediato, sosteniendo las pinzas con manos tensas. «Doctor, la presión está subiendo. Parece que responde», avisó la anestesióloga con alivio en la voz. Alejandro asintió sin apartar la vista del campo quirúrgico. El corazón del joven, que minutos antes parecía rendirse, ahora mostraba una resistencia inesperada. Cada latido ganaba fuerza, como si luchara con una energía renovada. El equipo comenzó a relajarse un poco, aunque la tensión seguía siendo evidente. La residente, aún con el ceño fruncido, comentó: «Es increíble. Con el nivel de trauma que tenía, no pensé que aguantara tanto». Alejandro respondió casi en automático: «No se trata de aguantar, se trata de que no nos permitimos fallar». Pero en su interior sabía que esa respuesta era una máscara. Lo que había sucedido no podía explicarse con simple lógica médica. Había visto al paciente caer al borde de la muerte y luego resistir con una fuerza que desafiaba todo pronóstico. Y él no podía dejar de recordar la mirada luminosa que lo había atravesado minutos antes. Mientras cerraba la incisión, sus manos se movían con seguridad, pero su mente estaba en conflicto. ¿Fue real o solo una alucinación?
Se lo repetía una y otra vez, como un mantra que no traía respuestas. La anestesióloga lo observó de reojo. «Doctor, ¿está bien? Lo noto distinto». «Estoy bien», respondió con un tono cortante. No podía permitirse mostrar vulnerabilidad frente a su equipo. La cirugía entraba en la fase final. Alejandro repasó cada punto de sutura, verificó las constantes vitales y dio las últimas instrucciones. El joven, contra todo lo esperado, se estabilizaba poco a poco. El pitido del monitor ya no era un recordatorio de peligro, sino un ritmo firme, casi tranquilizador. Cuando finalmente retiró los guantes y se apartó de la mesa, sintió que sus piernas pesaban como plomo. Caminó hacia la esquina del quirófano y apoyó la espalda contra la pared fría. Respiró hondo intentando recuperar el control de sí mismo. La residente se acercó con una tímida sonrisa. «Doctor, lo logramos. El paciente tiene muchas posibilidades de sobrevivir». Alejandro la miró fijamente, como si buscara una respuesta en sus ojos. «Sí, lo logramos», dijo en voz baja, aunque por dentro no estaba convencido de que la palabra «lo» fuera del todo justa. El equipo comenzó a recoger los instrumentos y a desconectarse de la tensión acumulada. Algunos intercambiaron bromas nerviosas, otros suspiraron de alivio. Alejandro, en cambio, permaneció en silencio. No podía compartir lo que había vivido. ¿Cómo explicarles que, en medio de la cirugía, había visto a Jesús hablándole directamente? ¿Cómo esperar que lo creyeran sin pensar que había perdido la cordura? Cuando salió del quirófano, el aire del pasillo le pareció más denso de lo normal. Caminó lentamente hacia el área de descanso, con la mente aún atrapada entre la ciencia y lo inexplicable. No había dudas de que el joven estaba vivo gracias a su trabajo, pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que no había estado solo en esa sala. El doctor Alejandro Torres, hombre de ciencia, orgulloso de su escepticismo, comenzaba a enfrentarse a un dilema que lo desgarraría: aceptar que lo ocurrido era producto del cansancio y el estrés, o reconocer que había presenciado un milagro. El aire del pasillo estaba impregnado de un olor a café recalentado y a desinfectante, mezcla típica de los hospitales mexicanos. Alejandro salió del quirófano con el cansancio marcado en cada paso. La mascarilla le colgaba bajo el mentón y el sudor le empapaba la frente. Aún así, antes de dirigirse a la sala de descanso, no pudo evitar mirar hacia el área donde las familias esperaban noticias. Allí, los familiares del joven accidentado estaban reunidos en un círculo apretado. La madre, aún con lágrimas frescas en el rostro, sostenía un rosario entre los dedos y murmuraba las letanías del Santo Rosario con una voz firme que contrastaba con su aspecto cansado. A su lado, otros familiares repetían con devoción: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». El murmullo se extendía por el pasillo como un río de plegarias. Algunos pacientes de otras salas, al escuchar, se unieron desde la distancia, repitiendo las oraciones en susurros. El ambiente se llenó de un fervor colectivo que Alejandro no podía ignorar. El doctor sintió un nudo en el estómago. Su lógica le decía que aquellas palabras no cambiaban la condición médica de nadie. Sin embargo, lo que había vivido minutos antes en el quirófano lo hacía dudar. ¿Era posible que esas voces, esas súplicas, tuvieran alguna conexión con lo que había presenciado? Se acercó unos pasos y la madre del joven lo vio. Sus ojos se iluminaron con esperanza y corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Lo salvó?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Alejandro tragó saliva. Durante años había dado noticias con una frialdad que protegía su corazón. Pero en esa ocasión se sintió diferente. «Está estable. La cirugía fue complicada, pero resistió. Ahora dependerá de su recuperación», respondió con tono sereno. La mujer cayó de rodillas frente a él, levantando el rosario al cielo. «Gracias, Virgencita de Zapopan. Gracias, Señor Jesús». Otros familiares se unieron al agradecimiento. Alejandro permaneció quieto, desconcertado. Esperaba un gracias, doctor, un reconocimiento a su esfuerzo y el del equipo.
En su lugar, recibió una cascada de alabanzas dirigidas al cielo. ¿No entienden que fui yo quien lo operó?, pensó, con un dejo de amargura. Pero de inmediato, esa voz interior, la misma que escuchó en el quirófano, pareció responder: «No estás solo en lo que haces». Sacudió la cabeza, intentando liberarse de la idea. Caminó hacia la capilla del hospital, un pequeño espacio adornado con flores de papel y una imagen de la Virgen de Zapopan en el altar. Desde dentro se escuchaban más voces rezando. Veladoras parpadeaban, dejando un aroma a cera derretida que impregnaba el ambiente. Alejandro se quedó en la entrada observando. Vio a una niña de unos 8 años encender una vela con manos temblorosas y susurrar: «Virgencita, cuida a mi hermano». El cirujano sintió un golpe en el pecho. No podía entrar, no podía rezar, pero tampoco podía apartar la mirada. Había algo poderoso en esa fe colectiva que lo rodeaba. Aunque su mente lo rechazaba, su corazón comenzaba a percibirlo. En ese instante, un colega pasó junto a él y comentó en voz baja: «A veces creo que estas oraciones sostienen más que nuestras medicinas». Alejandro lo miró sorprendido. «¿Tú también piensas eso?» «No siempre lo digo en voz alta, pero lo he visto demasiadas veces», respondió el colega encogiéndose de hombros antes de seguir su camino. Alejandro quedó solo otra vez, atrapado en esa tensión interna. Sabía que debía descansar, preparar la mente para otros pacientes, pero mientras caminaba de regreso al área de médicos, las voces de oración seguían resonando en su memoria, mezcladas con las palabras que había escuchado en el quirófano. No importaba cuánto intentara ignorarlo, algo estaba empezando a cambiar en lo profundo de su ser. El hospital estaba envuelto en un silencio extraño cuando Alejandro decidió caminar hacia la pequeña oficina del capellán. No lo hacía por costumbre. De hecho, era la primera vez en años que se acercaba a ese lugar. Algo en las voces de oración que había escuchado lo impulsaba, como si necesitara una explicación que la ciencia no podía darle. Golpeó suavemente la puerta y al recibir un adelante entró. El padre Ignacio, un hombre de cabello canoso y mirada serena, levantó la vista de un libro que estaba leyendo. «Doctor Torres, no esperaba verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarlo?» Alejandro dudó unos segundos antes de responder. Se sentó frente al escritorio, sintiendo un peso enorme en el pecho. «Necesito hablar». Pero no como médico, sino como hombre. El sacerdote cerró el libro con calma. «Lo escucho». Alejandro respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Hoy, en medio de una cirugía, ocurrió algo que no puedo explicar. Todo se detuvo por unos instantes, y vi a alguien». El capellán no interrumpió. Su silencio invitaba a continuar. «Vi a Jesús. Estaba frente a mí. No fue un pensamiento, no fue un sueño. Lo vi y me habló». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro esperaba una reacción de sorpresa o incredulidad, pero el sacerdote mantuvo la calma, como si no le resultara extraño escuchar algo así. «¿Y qué le dijo?» preguntó con suavidad. «Que mis manos no eran solo mías, que no estoy solo en lo que hago». El padre Ignacio sonrió levemente, como quien reconoce un misterio familiar. «¿Y por qué cree usted que escuchó esas palabras?» Alejandro bajó la mirada, nervioso. «Porque quizá estoy perdiendo la cordura. Eso es lo que pienso. Soy cirujano, padre. Yo creo en la ciencia, en lo tangible. Desde que mi madre murió, dejé de creer en milagros. ¿Cómo explico entonces lo que viví hoy?» El capellán lo observó con atención. «Alejandro, la ciencia y la fe no son enemigas. Dios puede manifestarse en lo visible y en lo invisible. Usted lo vivió en carne propia, pero tiene miedo de aceptarlo». El médico apretó los puños sobre las rodillas. «¿Y si solo fue mi mente agotada? Trabajo demasiadas horas, duermo poco. Tal vez fue una alucinación». «Le pareció una ilusión», replicó el sacerdote. «Dígame con honestidad, ¿en su interior sintió paz o confusión?» Alejandro lo pensó un momento. La respuesta salió casi sola. «Paz. Una paz que no sentía desde que era niño». El padre Ignacio asintió.
Entonces no fue un engaño. Dios no confunde, Dios da paz. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro sentía un choque dentro de sí. Por un lado, su racionalidad se resistía a aceptar aquella experiencia. Por otro, algo en su interior quería creer. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó, casi con desesperación. Escuche, respondió el sacerdote. No ignore lo que vivió. Pregúntese por qué se le permitió ver algo que muchos anhelan. Tal vez su vocación de médico no sea solo salvar cuerpos, sino también reconocer que la vida tiene un origen y un destino que trascienden la carne. Alejandro se llevó las manos al rostro. No sé si puedo con eso. He construido toda mi vida sobre lo contrario. Nadie dijo que sería fácil, contestó el padre Ignacio, pero lo que usted vivió es un regalo. No lo rechace por miedo. El doctor se levantó lentamente, con un peso menos en el pecho pero más en la mente. Antes de salir, el capellán le puso una mano en el hombro. Alejandro, recuerde, los milagros no siempre son para que los entendamos, sino para que nos transformen. Mientras caminaba por el pasillo, las palabras del sacerdote resonaban en su interior. No sabía si estaba listo para aceptarlas, pero era imposible negarlas. Algo se había movido dentro de él y no volvería a ser el mismo. El regreso de Alejandro a la rutina hospitalaria no fue sencillo. Después de la conversación con el padre Ignacio, llevaba dentro un torbellino de emociones que trataba de disimular. Sin embargo, los pasillos, las salas de urgencias y el quirófano parecían distintos. Cada rincón le recordaba lo que había vivido. Era como cargar con un secreto que no podía compartir, porque sabía exactamente cuál sería la reacción. Esa reacción no tardó en llegar. Durante una reunión de médicos, en la que discutían los casos más críticos de la semana, uno de los colegas comentó sobre el paciente accidentado que había sobrevivido. Fue sorprendente. Con tantas lesiones, cualquiera habría dicho que no pasaba la noche, dijo la doctora Ramírez. Alejandro permaneció en silencio, pero otro cirujano, el doctor Valdés, soltó una risa irónica. «Oh, un milagro, ¿no?», bromeó provocando algunas carcajadas en la sala. La palabra retumbó en la mente de Alejandro como un golpe. Se tensó y antes de pensarlo, respondió, «¿Y sí lo fue?». El silencio se apoderó de la mesa. Todos lo miraron con sorpresa, algunos con una sonrisa burlona. El doctor Valdés arqueó una ceja. «¿Usted, Torres?», el más escéptico de todos, hablando de milagros. «¿Está seguro de que no necesita vacaciones?». Las risas aumentaron. Alejandro apretó los labios y bajó la mirada sin responder. Sentía cómo el calor le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la incomodidad de no poder explicar lo que había visto sin sonar delirante. Más tarde, en el área de descanso, la doctora Ramírez se le acercó. «Alejandro, ¿de verdad lo dijiste en serio? ¿Lo del milagro?». Él se pasó una mano por el cabello, agotado. «No sé lo que vi, pero tampoco puedo negarlo. Algo ocurrió en ese quirófano, y no fue solo mi trabajo». «Ten cuidado», advirtió ella. «Aquí la gente respeta tu talento, pero si empiezas a hablar así, te van a tomar por loco». Las palabras lo golpearon con fuerza. Alejandro sabía que en el mundo médico, hablar de fe o milagros era casi un sacrilegio. La ciencia no toleraba explicaciones que no se pudieran medir o comprobar. Y sin embargo, lo que había vivido era tan real que el silencio lo consumía. En casa, Mariana notó su inquietud. «Te veo distraído, Alejandro. ¿Qué te preocupa?». Él la miró con ojos cansados. «Si te digo lo que me pasa, ¿me vas a creer?». «Soy tu esposa. He creído en ti toda mi vida», respondió ella con suavidad. Él respiró profundo y le contó lo ocurrido en el quirófano. Cada detalle, cada palabra que había escuchado, la sensación de paz que lo envolvió. Mariana lo escuchó sin interrumpir, con los ojos brillantes de emoción. «Alejandro, eso fue un regalo de Dios. ¿Por qué te cuesta tanto aceptarlo? Porque no quiero ser visto como un fanático, porque mis colegas ya se burlan. Y porque si admito que fue real, mi vida entera cambiaría».
Sofía, que escuchaba desde la escalera, bajó despacio y lo abrazó por la espalda. «Papá, yo sí te creo, y no tienes que tener miedo de eso». El contacto de su hija lo quebró por dentro. La abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué pasaría si se atrevía a aceptar públicamente lo que había vivido? Estaba dispuesto a enfrentar la incredulidad de sus colegas, el juicio de quienes lo consideraban un hombre de ciencia intachable. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro salió al patio de la casa. El cielo tapatío estaba despejado, con miles de estrellas brillando sobre él. Miró hacia lo alto y murmuró en voz baja: «Si de verdad fuiste tú, necesito fuerza. Porque no sé si voy a poder soportar el peso de esto solo». El viento nocturno sopló suave, y aunque no hubo respuesta audible, Alejandro sintió un leve consuelo, como si la noche lo envolviera en un abrazo silencioso. Las semanas pasaron, pero el corazón de Alejandro no encontraba reposo. En el hospital seguía siendo el mismo cirujano respetado, aunque los murmullos de sus colegas lo perseguían. Algunos lo observaban con desconfianza, otros con burla, y mientras más intentaba refugiarse en su trabajo, más fuerte se hacía la sensación de que debía volver a sus raíces, al lugar donde todo había comenzado: Michoacán. Una mañana, después de revisar a sus pacientes, decidió pedir unos días libres. Mariana lo miró sorprendida. «¿De verdad quieres ir a Pátzcuaro? Hace años que evitas ese viaje». Alejandro bajó la mirada. «Necesito hacerlo. Hay cosas que no me dejan en paz, y sé que encontraré respuestas allá». Condujo solo, tomando la carretera que conecta Jalisco con Michoacán. El paisaje se transformaba a cada kilómetro. Montañas cubiertas de pinos, lagos que brillaban bajo el sol, y pueblos donde las calles empedradas conservaban un aire colonial. El olor a pan recién horneado y a café de olla llegaba desde las fondas a la orilla de la carretera. Al llegar a Pátzcuaro, la nostalgia lo golpeó. Caminó por la plaza principal, donde un grupo de mariachis tocaba sones alegres mientras los turistas compraban artesanías de madera y cobre. Pero Alejandro no iba en busca de música ni de colores. Se dirigió directo al panteón donde descansaba su madre. Frente a la tumba, adornada con flores de cempasúchil que alguna mano cariñosa había dejado, se arrodilló. El silencio del lugar era profundo, interrumpido apenas por el canto de los pájaros. Alejandro apoyó la frente sobre la lápida fría y murmuró: «Mamá, si de verdad existe lo que siempre dijiste, necesito saberlo. He visto cosas que no entiendo y siento que me estoy rompiendo por dentro». El aire se volvió denso en su pecho. Durante años había evitado ese lugar porque representaba su fracaso más doloroso. Ahora, estar allí lo hacía sentir vulnerable, pero también lo enfrentaba a una verdad que ya no podía seguir negando. Unas pisadas se acercaron. Era su hermana, Teresa, quien aún vivía en el pueblo. Llevaba un rebozo azul y una canasta con veladoras. «Sabía que un día volverías», dijo con voz tranquila. Alejandro se levantó, sorprendido. «Tere, no esperaba verte aquí». Ella sonrió. «Yo vengo seguido. Mamá me enseñó que la fe no muere con el cuerpo. Tú lo olvidaste, pero no por eso dejó de ser verdad». El silencio entre ellos fue pesado. Alejandro trató de justificarse. No fue que lo olvidara. «Es que aquel día cuando murió yo, sentí que Dios me había abandonado. No podía aceptar que tantas oraciones no sirvieran de nada». Teresa lo miró con dulzura, pero con firmeza. «¿Y no pensaste que tal vez la fe no era para cambiar el resultado, sino para darle sentido al camino? Mamá partió en paz porque confiaba. Tú te quedaste con la rabia porque no pudiste». Las palabras lo atravesaron como un bisturí invisible. Era verdad, había cargado con esa rabia durante años, y ahora el recuerdo de la visión en el quirófano lo había obligado a abrir de nuevo esa herida. Teresa encendió una veladora y la colocó frente a la tumba. «Hermano, si viste algo no lo ignores. Tal vez mamá pidió desde el cielo que te mostraran lo que tanto necesitabas». Alejandro no respondió. Solo se quedó observando la llama temblorosa, sintiendo cómo iluminaba también una parte oscura dentro de él.
Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba huyendo de la memoria de su madre, sino que estaba enfrentándola. El sonido lejano de un mariachi tocando las mañanitas desde la plaza llegó hasta el panteón, mezclándose con el aroma a flores frescas. Y Alejandro comprendió que, para avanzar, debía aceptar que su pasado aún tenía algo que enseñarle. El regreso de Alejandro a Guadalajara estuvo marcado por un silencio distinto. Aunque la visita a Michoacán había removido viejas heridas, también había sembrado una semilla de apertura en su corazón. Sin embargo, la vida no le daría tiempo para acomodar esas emociones. Apenas volvió al hospital, fue llamado de urgencia. Un nuevo caso crítico lo esperaba. Se trataba de una niña purépecha de apenas 7 años, traída desde una comunidad cercana a Uruapan. Había nacido con una malformación cardíaca grave y, según el informe médico, su estado se deterioraba con rapidez. La familia, humilde, había hecho un recorrido agotador para llegar hasta Guadalajara con la esperanza de salvarla. Cuando Alejandro entró a la sala donde estaba la niña, la encontró recostada en la cama, respirando con dificultad. Tenía los ojos grandes y oscuros, llenos de una mezcla de miedo y confianza inocente. A su lado, su madre sostenía una cruz de palma entre las manos, mientras murmuraba oraciones en voz baja. «Doctor, ¿va a poder ayudar a mi hija?», preguntó la mujer con un español marcado por su acento indígena. Alejandro la miró con seriedad, pero también con compasión. «Haré todo lo que esté en mis manos». La madre apretó la cruz contra su pecho. «Lo demás se lo dejamos a Dios». Esa frase retumbó dentro de Alejandro. Ya no podía reaccionar con la misma dureza de antes. Algo en él lo obligaba a reconocer que esa fe no era una ilusión vacía, sino una fuerza real para quienes no tenían más que esperanza. De vuelta al quirófano, revisó los estudios y el estado de la niña. Era una cirugía extremadamente complicada. Los riesgos eran altísimos. Sus colegas lo sabían y no tardaron en advertirle. «Torres, ¿estás seguro? Podría no salir viva de la mesa», dijo la doctora Ramírez con tono preocupado. «Lo sé, pero también sé que si no lo intentamos, no tiene ninguna oportunidad», respondió con firmeza. Al quedarse solo unos minutos en la preparación, Alejandro apoyó las manos sobre la mesa y cerró los ojos. El recuerdo de aquella visión en la operación anterior volvió con intensidad. La voz que le había dicho «no estás solo» lo empujaba a confiar en algo más allá de su habilidad. Y aunque su formación científica lo mantenía con los pies en la tierra, su corazón empezaba a abrirse a la posibilidad de que, efectivamente, no luchaba solo. Minutos después, la madre de la niña se acercó antes de que entrara al quirófano. Le tomó la mano entre las suyas, ásperas por años de trabajo en el campo. «Doctor, le ruego que haga lo posible. Mi hija se llama María. Es lo único que tengo». Alejandro la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su promesa no era solo profesional, sino también personal. «Voy a cuidarla como si fuera mi propia hija». La mujer soltó un sollozo y lo bendijo en su lengua materna. Alejandro no entendió las palabras, pero el tono transmitía un amor profundo, casi sagrado. Al entrar al quirófano, el ambiente estaba cargado de tensión. El equipo sabía que era un caso límite. Alejandro respiró hondo y dio la orden de comenzar. Los monitores comenzaron a sonar, la anestesia fue aplicada, y la pequeña María se sumió en el sueño profundo de la operación. Mientras hacía la primera incisión, Alejandro sintió que el peso del momento lo aplastaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le susurraba que debía confiar, que no todo dependía únicamente de su pulso. No lo sabía aún, pero estaba a punto de vivir un segundo encuentro que lo marcaría para siempre. El bisturí volvió a abrir camino en la delicada piel de la pequeña María. El silencio del quirófano estaba cargado de tensión, solo interrumpido por el pitido constante del monitor y las órdenes precisas de Alejandro. Cada movimiento era una batalla, pues la malformación cardíaca complicaba cada paso. «Presión cayendo», alertó la anestesióloga con voz firme pero preocupada.
Más adrenalina, rápido, ordenó Alejandro. Las manos de todos temblaban menos las suyas, aunque por dentro sentía un torbellino. Recordaba la promesa hecha a la madre de la niña y el peso de esas palabras lo aplastaba. La cuidaré como si fuera mi propia hija. No podía fallar. De pronto, el monitor lanzó un pitido agudo. La frecuencia cardíaca se desplomaba. La residente lo miró con ojos desorbitados. «Doctor, está entrando en paro». El tiempo pareció detenerse. La presión en el pecho de Alejandro se hizo insoportable. Cerró los ojos un instante y en medio de esa oscuridad, la luz volvió a aparecer. Jesús estaba allí otra vez. La misma figura serena, la misma mirada que transmitía paz infinita. Alejandro sintió que las lágrimas le ardían bajo la mascarilla. «¿Otra vez tú?», susurró en su mente, sin mover los labios. Jesús lo miró con ternura y habló, con esa voz que no se oía en el aire sino en el alma. «Confía, Alejandro, no estás solo». El cirujano tembló. «Tengo miedo. No quiero perderla». «Prometí a su madre que la salvaría. Haz lo que sabes, pero recuerda que yo pongo el aliento de vida. No cargues solo con un peso que no te pertenece». Las palabras atravesaron su corazón como un rayo. Alejandro sintió una fuerza renovada recorrer sus brazos. El quirófano volvió a moverse. El tiempo retomó su curso. «Masaje cardíaco, ahora», gritó con decisión. El equipo reaccionó de inmediato. La residente colocó las manos y comenzó las compresiones, mientras Alejandro aplicaba la técnica exacta para estabilizar el corazón diminuto de la niña. Durante minutos interminables, la vida pendió de un hilo. El monitor permanecía en silencio, como si todo hubiera terminado. Pero entonces un pitido suave, luego otro más firme, llenó la sala. El corazón de María volvió a latir. Primero débil, luego con más fuerza, hasta alcanzar un ritmo estable. La anestesióloga soltó un suspiro de alivio. Recuperó el pulso. La residente, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Es un milagro». Alejandro, exhausto, continuó la cirugía con renovada precisión. Terminó las suturas y selló la incisión, asegurándose de que cada detalle estuviera correcto. Cuando por fin se retiró los guantes, la niña respiraba tranquila, sostenida por las máquinas, pero viva. Contra todos los pronósticos, había sobrevivido. El quirófano estalló en murmullos de asombro. Nadie podía creerlo. Alejandro, en cambio, permanecía en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que había visto, lo que había escuchado. No podía contarlo abiertamente, pero en lo profundo de su ser reconocía que Jesús había estado allí, acompañándolo una vez más. Al salir al pasillo, la madre de María corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está mi hija?». Alejandro la miró con una mezcla de cansancio y emoción. «Está viva. Fue una cirugía difícil, pero resistió. Ahora todo depende de su recuperación». La mujer cayó de rodillas llorando y levantó las manos al cielo. «Gracias, Señor, gracias, Virgencita». Alejandro quiso detenerla, decirle que también había sido la ciencia, las manos, la técnica, pero no pudo. Dentro de sí, sabía que lo ocurrido iba más allá de lo humano. Mientras la madre abrazaba a su hija inconsciente, Alejandro sintió que una parte de su incredulidad se desmoronaba. Lo que había vivido no era un delirio. Había sido testigo de algo que ningún manual de medicina podía explicar. Los días siguientes a la cirugía de María fueron un torbellino para Alejandro. Cada mañana entraba a la unidad de cuidados intensivos y la veía luchar con una fortaleza que parecía imposible en un cuerpo tan frágil. La niña abría los ojos a ratos, y aunque apenas podía hablar, sonreía al ver a su madre. Ese gesto bastaba para encender en Alejandro una sensación nueva, una mezcla de ternura y reverencia. Esa experiencia lo había marcado profundamente. Ya no podía entrar a un quirófano sin sentir el impulso de hacer algo que antes habría considerado absurdo. Cada vez que se colocaba los guantes, inclinaba la cabeza por un instante y en silencio murmuraba una oración.
No era larga ni estructurada, pero nacía de lo más hondo. Dame fuerza y guía, no me dejes solo. Algunos colegas notaron el cambio. Torres, ¿desde cuándo rezas antes de operar?, preguntó uno con tono burlón. Alejandro lo miró con calma. Desde que comprendí que la vida no siempre depende de mí. Las risas fueron inevitables, pero ya no le dolían como antes. Algo dentro de él había cambiado. En lugar de sentirse ridículo, sentía paz. Mariana, al verlo en casa más sereno, percibió la transformación. Tienes otra mirada, Alejandro. Antes estabas siempre tenso, como cargando un peso enorme. Ahora, no sé, te veo distinto. Él sonrió suavemente. Tal vez porque ya no cargo solo. Sofía, emocionada, se acercó. ¿Entonces aceptas que lo que viviste fue real? Alejandro la abrazó con fuerza. Sí, hija, y aunque aún me cuesta entenderlo, sé que no fue producto de mi mente cansada. La relación con su familia se volvió más cercana. Compartían cenas en las que Mariana y Sofía hablaban de fe, y él ya no se sentía un extraño escuchándolas. Al contrario, cada palabra resonaba con un sentido nuevo. En el hospital, la reputación de Alejandro comenzó a transformarse. Ya no era solo el cirujano impecable que todos respetaban por su destreza, sino también el médico que se tomaba el tiempo de hablar con las familias, de dar consuelo además de diagnósticos. Muchos pacientes comentaban: el doctor Torres no solo cura con sus manos, también con su corazón. Un día, mientras visitaba a María, la niña le dijo con voz débil pero clara: gracias, doctor. Usted y Jesús me salvaron. Alejandro quedó sin palabras. La inocencia con la que ella lo dijo lo conmovió más que cualquier discurso. Se inclinó y acarició su frente. María, tú tienes una fuerza increíble. Nunca lo olvides. Al salir de la sala, se detuvo en la capilla del hospital. No había nadie dentro, solo las veladoras parpadeando y el aroma a flores frescas. Se arrodilló en silencio. Durante años había rechazado ese gesto, considerándolo inútil, pero en ese momento le salió natural. No sé por qué me escogiste a mí para ver lo que vi, susurró. Pero si es para servir mejor, aquí estoy. Una paz profunda lo envolvió. No hubo voces ni visiones esta vez, solo un silencio lleno de sentido. Alejandro comprendió que no necesitaba pruebas constantes. Lo que había vivido ya era suficiente para sostenerlo. Esa noche, de regreso en casa, Mariana lo abrazó al verlo llegar. Hoy tienes el rostro de un hombre libre. Tal vez porque por fin solté la carga que llevaba tantos años, respondió él sonriendo con sinceridad. Sabía que su vida había tomado un nuevo rumbo. No se trataba de abandonar la ciencia, sino de vivirla con un corazón abierto a lo invisible. Y en ese equilibrio, Alejandro descubría una plenitud que jamás había imaginado. El sol de la tarde bañaba Guadalajara con tonos dorados cuando Alejandro salió del hospital después de otro día de cirugías. Caminaba despacio, con la bata colgando sobre el brazo y el corazón ligero. Había pasado por una transformación que aún le resultaba difícil de poner en palabras, pero que sentía en cada gesto, en cada decisión y en cada mirada que dirigía a sus pacientes. En el trayecto hacia su casa, observó la ciudad con otros ojos. El bullicio de los camiones, los vendedores de frutas en las esquinas, los mariachis que afinaban guitarras en la plaza, todo parecía tener un brillo distinto, como si la vida misma le hablase con un lenguaje que antes no había sabido escuchar. Esa noche, mientras cenaba con Mariana y Sofía, compartió un pensamiento que llevaba guardado. Me he dado cuenta de que la medicina y la fe no son enemigas. Siempre creí que debía elegir una u otra, pero ahora sé que se complementan. La ciencia me da las herramientas, pero la fe me recuerda que no soy el dueño de la vida. Mariana le sonrió con orgullo y ternura. Eso es lo que siempre quise que entendieras. No se trata de abandonar tu conocimiento, sino de darle un sentido más profundo. Sofía, con los ojos brillantes, añadió: Papá, ahora eres un médico completo. No solo curas cuerpos, también das esperanza.
Alejandro se emocionó al escucharla. Durante años había vivido con la dureza de quien carga culpas y resentimientos, pero ahora sentía que esas cadenas se habían roto. Al día siguiente, durante una cirugía antes de comenzar, cerró los ojos un instante y murmuró la oración que ya se había vuelto parte de su rutina. El equipo lo observaba en silencio. Algunos aún lo consideraban una rareza, pero otros habían empezado a imitar el gesto. El cambio en él había comenzado a tocar a quienes lo rodeaban. Cuando terminó esa operación y salió al pasillo, un joven médico residente se le acercó. «Doctor Torres, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». ¿De verdad cree que Dios está presente en lo que hacemos?» Alejandro lo miró fijamente y respondió con calma. «No lo creo. Lo sé. Y cuando lo aceptas, ya no trabajas con miedo, sino con confianza». El residente se quedó pensativo, y Alejandro comprendió que quizá esa era parte de su nueva misión, sembrar en otros la semilla de lo que había aprendido. Esa tarde visitó nuevamente la capilla del hospital. No buscaba milagros visibles ni voces extraordinarias, solo quería agradecer. Encendió una veladora frente a la imagen de la Virgen de Zapopan y susurró: «Gracias por recordarme que nunca estuve solo». En su interior entendió que aquel encuentro con Jesús no había sido un accidente ni una ilusión pasajera. Había sido un llamado, un recordatorio de que su vida, su vocación y sus manos tenían un propósito mayor que la simple técnica. Al salir, vio a la Madre de María con su hija ya recuperada, caminando de la mano. Ambas se acercaron a él y lo abrazaron con gratitud. «Usted fue un instrumento», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «Nunca lo olvidaremos». Alejandro sintió un calor profundo en el pecho. Sonrió y respondió con humildad: «Yo tampoco lo olvidaré». Esa noche, mientras se recostaba en su cama, cerró los ojos y recordó las palabras que había escuchado en aquel quirófano. «Confía, Alejandro. Yo estoy contigo». Y comprendió que esas palabras lo acompañarían para siempre, guiando cada paso, cada decisión y cada latido de su vida. Antes de terminar esta historia, te invito a suscribirte al canal para seguir conociendo relatos que transforman el corazón y nos recuerdan la grandeza de la fe. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otra historia que te inspirará y tocará tu vida de una manera única.